Bien, buenos días, querido Buenos días. Padre Eduardo Adelman. Buenos días. Estamos aquí para hacerle a usted esta entrevista. Me gustaría, por favor, que usted se presente y así nosotros podamos conocerlo a profundidad. Muy amable, muchas gracias. Un gusto estar con usted conversando sobre un tema que me es importante en mi vida. Soy Eduardo Adelman, como has dicho, soy carmelita, ya más de medio siglo, soy sacerdote, casi medio siglo ya, en la orden de los carmelitas. Mi formación académica es como antropólogo y he dedicado la mayor parte de mi ministerio como carmelita en el Perú, poco aquí en Lima. Estamos conversando en Miraflores y yo pasé algo como 6 años aquí trabajando en el colegio de secundaria, es realmente el colegio, porque se organiza como una institución unitaria, ¿no? De primaria y secundaria, pero realmente tenía más proyecciones a nivel de secundaria. Y pasé en aquel momento, en mi primer momento acá en el Perú, 2 años en lo que era la prelatura de Sicuani, en un lugar que se llama Yanauca, que es la capital de la provincia de Canas, en el departamento de Cusco. Esa ahora diócesis incluye 4 provincias altas del Cusco. Es la parte sureña que colinda con Puno del departamento de Cusco y es la parte alta, más alta del departamento en cuanto a elevación sobre el nivel del mar. Canas, Canchis, Espinar y Chumbivilcas. Estas son las 4 provincias cusqueñas que forman el territorio eclesiástico de Sicuani. Pasé unos años en Yanauca con Gregorio, que tengo entendido que van a conversar con este señor, lo habrán ya conversado, pero con él y yo, el que habla, estuvimos juntos en Yanauca. Y luego vine acá y pasé, como digo, 5 años más o menos ahí en el colegio. Salí del país, me dediqué al estudio de antropología, una década. En la Universidad de Illinois hice un doctorado ahí en estos temas, enfocándome sobre el Perú y particularmente la época virreinal. Era mi enfoque, y de la zona esa cusqueña, y realmente de Sicuani, de esa zona de Yanauca. Hice un doctorado, la tesis era sobre Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayua, que es uno de los autores autóctonos de la época virreinal, y él mismo dice que nace en Yanauca. Bien, después de eso, pues, volví al Perú, después de terminar mis estudios en antropología, y trabajé 26 años en esa misma zona, pero en otra provincia, la de Canchis, en las alturas de Canchis, a 1 hora de Sicuani, que es la sede de la diócesis actualmente, y en la parte alta de esa provincia, y un pueblo que se llama Santa Bárbara. Y ya me jubilé y vengo acá. Esto es más o menos en un momento mi vida, ¿no? Así,
Muy bien, muchísimas gracias, Padre, por su presentación. Entonces, Padre, nosotros como Orden Carmelitana, como la provincia del PCM, ¿cómo es que podemos llegar a Sicuani y en qué contexto, tanto local como país y como iglesia, nosotros llegamos al altiplano cusqueño? Bueno, yo le digo pues lo que conozco, ¿no? Y y vale la pena buscarlo, hay una tesis de magíster en historia hecha en la Universidad Católica de Estados Unidos, de Washington, por, ¿cómo se llama? Vendrá el nombre, pero él hizo una maestría en historia de la Iglesia, la Católica, y David McAvoy. Nuestro hermano carmelita. Es carmelita, y él hizo su tesis de magíster sobre Sicuani. Entonces, esto es una fuente muy importante para consultar. Pero lo que tengo entendido yo, que no es producto de investigación, es simplemente de vivencia, de escuchar, de hablar, ¿no? En los años 50 existió una preocupación aguda en la Santa Sede sobre el auge de comunismo. Se vivió en carne propia en Italia. Los fascistas que habían gobernado ya décadas a Italia quedaron derrotados, humillados, totalmente desprestigiados y fuera de poder. Y el único grupo con consistencia y tenía cierta presencia, de cierto prestigio, porque habían combatido a los fascistas, eran los comunistas. Entonces, al Papa Pío XII le dio asco el concepto de estar en la Santa Sede rodeada de un país comunista, y está mirando a los países del este de Europa que controlaron ya los rusos, etc. Entonces, esto fue una preocupación grande. Y se miraba hacia América, porque con la Revolución Cubana particularmente se vio un auge de prestigio de comunismo aquí en el hemisferio. Entonces la idea fue reactivar la iglesia acá, que se vio como desorganizada y sin recursos humanos y recursos materiales. Y la estrategia que se tramó, tengo entendido, en la nunciatura de aquel momento, y no me acuerdo el nombre, pero usted puede ver el nombre del nuncio de aquel momento, se creó un concepto de dividir jurisdicciones antiguas aquí, como en aquel momento fue arquidiócesis de Cusco, la diócesis de Puno, etc. Dividirlas y crear nuevas jurisdicciones. No podían declararles tierra de misión, porque sería
una bruta figura, se dice en italiano. Es una humillación de que la iglesia está aquí casi 500 años y por lo menos siglos y todavía es tierra de misión. Entonces crearon este asunto de prelaturas. Prelatura y ofrecían estos territorios a las órdenes religiosas que ya se habían establecido pues aquí en el país. Extranjeras, comunidades religiosas extranjeras, básicamente, extranjeras, porque la idea fue atraer recursos humanos y recursos económicos del extranjero para reactivar, renovar la vida de la iglesia en estos lugares apartados del país, como eran estas zonas de la Sierra Sur, lo que se llama el sur andino. Entonces así fue, y tengo entendido que la nunciatura la Santa Sede aprobó este proyecto, obviamente, y se creó una especie de catálogo con hojas, con estadísticas, etcétera, de la extensión geográfica, la población, etcétera, de estos lugares. Y el nuncio, creo que el mismo nuncio iba de grupo en grupo, ofreciendo ya. Y los carmelitas ya estuvimos aquí, algo como una década en aquel momento. Teníamos buena fama en la arquidiócesis de Lima por ser activos económicamente y pastoralmente. Se habían levantado el colegio, la parroquia era muy participativa, había una buena imagen con la gente de la parroquia, etc. Entonces se ofreció a los carmelitas, pues, una prelatura. Y hemos escogido nosotros Sicuani. Exactamente como Gregorio no estuvo presente en la reunión esa, él llega un poco después, creo, puedes preguntarle a Gregorio, pero creo que no participó directamente, pero es lo que tengo entendido de cómo fue el proceso. Entonces escogió Sicuani. Los Picpus se llama, la congregación de los Sagrados Corazones, que también tenía más prestigio aquí que nosotros, está más tiempo, un grupo muy culto. El fundador de la Católica fue miembro de esa congregación. Ellos tomaron Ayaviri, que está al sur de Sicuani, etc. Entonces, esto fue el arranque, y parte del tema también es que ofrecía, si ustedes vienen y mandan personal y financian la obra ahí, nombraremos a uno de ustedes obispo. ¿No? Creo que era algo como do des, ¿no? Des, do des, ya, esto es una transacción, ¿no? Como regatear de parte de la anunciatura. Entonces se aceptó, y Neven fue el primer prelado en aquel momento. Se fue ahí como prelado
nullius, ¿no? El prelado de nada, era el título, prelado nullius, prelatura nullius, y posteriormente fue ordenado sacerdote, obispo, y él fue el primer obispo prelado de Sicuani, de la prelatura de Sicuani. Desde el comienzo, la presencia no fue lo ideal, en mi opinión. Primero, había muy poca preparación en cuanto a encontrarse con un mundo totalmente diferente de lo que había experimentado los miembros de la comunidad. Desconocido para nosotros, ¿no? Era totalmente desconocido. Lima, particularmente aquí en Miraflores, era un ambiente en que se han podido, los carmelitas se han podido involucrar con cierta gracia y con éxito aquí. En aquel momento este barrio fue un barrio de clase media alta, más o menos. Algo clase media alta. Era un barrio nuevo relativamente de Miraflores y de casas individuales, familiares, familias algo numerosas en aquel momento, y los carmelitas cayeron muy bien con este grupo. También eran estadounidenses, y Estados Unidos llega aquí, ellos estadounidenses llegan aquí con el brillo del prestigio de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Era la potencia grande del mundo que ha podido ganar una guerra en contra de tanto los alemanes como los japoneses, etcétera, etcétera. Y un país muy próspero en el momento, con mucho apoyo económico de parte de los católicos en Estados Unidos, apoyando a los carmelitas. Entonces cayeron muy bien con la población esta, que la clase media alta limeña miraba hacia Estados Unidos como una especie de modelo cultural. Entonces fue ideal. Y Nevin particularmente, Nevin Hayes, el primer obispo de Sicuani, tenía mucho prestigio aquí en San Antonio. Era muy bien recibido por la gente. Va a Sicuani y entra en otro mundo y no tenía idea, no tenía idea de qué era realmente. Y además quedé solo. Y esto es parte también, no hubo una preparación adecuada de los carmelitas para involucrarse en un ambiente tan complejo y tan diferente histórica, culturalmente, que es este mundo, y que era aún más, ¿no? En aquel momento, mucho más aislado en aquel momento de Lima de lo que es actualmente. No hubo una preparación en cuanto a historia, en cuanto a cultura, etc. Y además se dejó a Nevin totalmente solo durante, creo, unos años. Una familia Mejía aquí en San Antonio era una familia muy distinguida de Sicuani, de la
Chectuyo, que es la sede de la familia, y ellos tenían una fábrica de textilería y una gran hacienda en las afueras de Sicuani, Chectuyo, que es al sur, inmediatamente al sur de la ciudad de Sicuani. Habían cerrado su fábrica en aquel momento y la familia se había trasladado acá. Pero era amigo de Nevin y ofrecían su casa a Nevin porque no tenía vivienda ahí. Salvo había una casa parroquial bastante deteriorada en la misma Sicuani, la misma ciudad de Sicuani, y nada más. Entonces acepta la oferta de la familia y se instala es una casa grande, existe todavía, de piedra, que era la casa de la familia de Mejía. Mejía Tupayachi. Tupayachi es una familia de la nobleza indígena de esta zona. Y esto es de donde viene la fortuna, básicamente, de esa familia indígena, de los curacas ahí. Pero queda solo. Y chocó muy fuertemente con el clero. Toda la formación de la zona, del clero, de la prelatura, fue un choque horrible, brutal para el clero cusqueño. El arzobispo de Cusco, Jürgens, se llamó, es el apellido, no me acuerdo el nombre, pero fue redentorista, Jürgens. Creo que fue oriundo de Trujillo, pero él fue arzobispo de Cusco y sabía, porque fue secreto este proyecto de la Santa Sede de crear estas jurisdicciones. Esto no fue algo público, se mantuvo secreto el plan, pero hubo ya obviamente la necesidad de compartir con las autoridades involucradas. Entonces se conversó, se explicó lo que está por suceder al arzobispo de Cusco. Entonces él con esta idea, ¿no?, que esto es el futuro, saca el clero que él quería tener bajo su jurisdicción de estas 4 provincias y deja o manda a los que no quieren. Pero básicamente así. Esa pobre gente que queda ahí no eran tan numerosos. Estamos hablando de algo como 10 sacerdotes, algo así. Muy poco, ¿eh? Eran pocos. Esto fue el problema, el poco clero, ¿no? Y para atender a zonas muy extensas, no tan pobladas, ¿no? Las poblaciones no eran tan concentradas o numerosas, pero muy extensas y difíciles de acceso. Entonces, pero había pocos, pero no sabían nada en absoluto de nadie. Y en una mañana, escuchando la noticiera por radio, se informan que ya se han creado la prelatura de Sicuani y va a venir un gringo como el primer obispo. Obispo de Sicuani. Y quedaron estupefactos, porque son cusqueños, pues. Claro. Esperaban Se alguien identificaba con Cusco, habían estudiado en Cusco, en el seminario en Cusco, etc. Esperaban a alguien de acá de la tierra. Y un gringo va a venir.
Entonces, uno de ellos me contó, pues, se reunieron en la casa cural en Sicuani y tenían que decidir qué hacemos, pues. Y uno que decía, nos vamos, pues, al diablo, pues, con todo esto y ya, nos han tratado tan mal y nos vamos. Y otros han dicho, bueno, ese gringo quizás no es tan feo y malo, hay que darle una oportunidad. Esto fue más o menos, eran los términos del debate, ¿no?, que tenían, y al final han decidido, ya, bueno, lo vamos a dar una prueba. Y nombraron un comité de 3, si no me equivoco. Don Leonidas Hinojosa es mi fuente, en paz descanse Leonidas, era un querido amigo. Y él fue nombrado miembro de este grupo para ir al Cusco en el día indicado para la llegada del nuevo obispo. No era obispo todavía, era prelado. ¿No? De su hermano para recibirlo en el aeropuerto. Entonces van al aeropuerto de Cusco y en el momento oportuno para recibir al pasajero. Y también está presente el arzobispo de Cusco, Jürgens. Entonces sale Nevin y se abrazan, pues, con el arzobispo y se va. Ni siquiera saluda a estos. A la comisión. Nada. Quedaron ahí. Entonces, esto fue la entrada. No muy buena, No muy buena. Y los primeros momentos fue muy duro. Nevin fue un tipo, yo lo sé personalmente, él me ordenó al sacerdocio, no tenía mayor experiencia de contacto con Nevin. Gainey lo sabe, lo conoció, era su profesor, creo, en el seminario. Wow. Nevin, pero era un hombre muy muy formal, ¿no? Muy formal y muy ordenado, y insistía en todo lo correcto, ¿no? Entonces, para él, si uno quería una cita con el obispo, uno tenía que llamar previamente y hacer su cita y venir en la hora precisa y entrevistarte, pues, con el obispo. Pero estos sacerdotes vivían, no había teléfono, no había nada. Tenía que andar en unos lugares en caballo y con transporte público, etcétera, con caminos horribles, y el concepto de horarios también, la famosa hora peruana, ¿no? Que aquí en la gran ciudad era algo un poco modificada, ¿no? Pero ahí no, etcétera. Entonces, llegaron a la casa pidiendo conversar, no los recibió, si no tenía su cita, o se enojó si llegaron tarde, etc. Horrible, pues, horrible. Su relación inicial con el clero fue malísima. Okay. Mejoró, tengo entendido, del mismo clero. Y no sé si yo conocí a varios de estos, algunos de estos originarios ahí.
mejoró la relación, empezaron a entenderse mutuamente. Y también Nevin se preocupó por el clero, por sus situaciones físicas, ¿no? La condición de las casas en que vivían, les compraba especie de estufas para calentar, ¿no? Calefacción en las casas, etcétera, etcétera. Y ellos se han dado cuenta, ¿no? De que era primera vez, han dicho, primera vez que el obispo les había tratado con respeto, con dignidad, ¿no? con dignidad, etcétera, ¿no? Porque, bueno, como les ha tratado. Uno de estos ancianos, yo lo conocí bastante, me encantaba conversar con él. Sabes que este arzobispo Jürgens, nosotros lo llamábamos el Monseñor Jodens. Sí. Buena fama tenía entonces. Sí. Pero así fue, pero Nevin nunca se adaptó realmente a esa realidad. Y quedó poco tiempo. No sé, ustedes tendrán que ver las fechas, pero okay. Cae el Concilio Vaticano y él participa en el concilio. Mire. Y regresa después del concilio y queda no mucho tiempo. Y luego entra Albano. Albano Quinn. Entonces Albano fue algo más joven, no radicalmente, no sé, ustedes pueden ver, es más joven, que no sé si es generacional la diferencia, creo que no, pero es más joven y también había pasado sus primeros años aquí. Pero Albano tuvo, según lo que él decía, una especie de conversión, una experiencia muy impactante en el contexto del terremoto de Yungay. Ustedes conocen pues esta situación ahí, ¿no? Sí, sí. Se destruyó el pueblo, totalmente, etcétera. Y hubo una reacción nacional para apoyar ahí, y gente de la iglesia va, y él se ha ido, y en ese contexto se acercó a la realidad nacional, ¿no? Y le impactó. Y aquí también hubo ya, después del Concilio Vaticano II, hubo ya un movimiento entre el clero de renovar la vida de la Iglesia Nacional. Y los líderes de esto eran Gustavo Gutiérrez, Jorge Álvarez Calderón, Gubovich, creo que es el otro que no llegué a conocerlo, pero todo un círculo aquí. Albano, Gregorio sabrá más de eso, porque estaba también él durante parte de este tiempo, creo, y tiene una memoria más adecuada él que yo. Pero esto se involucra en esta onda que surge en la iglesia americana, no solamente la limeña o la peruana, a raíz del Segundo Concilio Vaticano. Entonces va con otra mentalidad completamente Albano. También otra personalidad, como digo, Nevin fue muy formal, muy ¿cómo es la palabra? Puntual, muy puntual. Puntilloso, ¿no? Exigente, lo correcto, etcétera, etcétera. Albano es muy buenachón, ¿no? Más pastoral así. Sí.
entonces va y cae muy bien ahí y involucra alrededor de él todo un ambiente nuevo ahí, vinculado con Jorge Álvarez Calderón y con Gustavo, que iban con cierta frecuencia para reuniones ahí con el clero, involucraba mucha participación laica en la vida de la iglesia. Ya. Y quedó como un gran campeón y gran enemigo de fuerzas conservadores, y cayó muy mal con la Santa Sede, aparentemente, porque nunca le han nombrado obispo a Albano. Fue considerado entonces uno de los prelados rojos que se les decía en ese entonces. Así era. Pero con el pueblo hizo logró a tener un impacto muy profundo. Hasta ahora hablan de él. Pero la participación carmelita como tal, mínima. Nunca hemos podido, por ejemplo, en comparación, y no es una comparación realmente justa en cierta forma. Maryknoll es ustedes deben saber, es la comunidad misionera estadounidense, netamente. Sí. Se creó, tengo entendido, a pedido de la Santa Sede en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Europa queda devastada y el apoyo misionero de la Iglesia provenía de Europa principalmente, grandemente. Francia, Alemania, algo de Italia, Austria, Hungría, Imperio Austrohúngaro, y queda toda esta zona devastada en la guerra, y la Santa Sede presiona a Estados Unidos, que era una iglesia joven en aquel momento y con bastante vocación a la vida religiosa, al sacerdocio, de entrar y tomar este papel que los europeos tenían que dejar en cierta forma. Entonces, particularmente para China, esto fue su enfoque, la China. Bueno, y entonces era un grupo misionero de varón y mujer. Mire. ¿No? Las religiosas de Maryknoll también. Y todo con esta mira de trabajar en China. Con la victoria de Mao en 49, termina su trabajo básicamente en China. Él expulsa a los extranjeros, a los misioneros, y uno de los lugares a donde fueron es el Perú. Entonces vinieron aquí y ellos recibieron la prelatura de Juli, que se creó para atender a la población de habla aymara en la orilla del lago Titicaca, en el Perú. En un momento tenían, creo, algo como 100 hombres ahí, Wow. Y no sé qué, quizás igual número de mujeres.
tremenda presencia de Maryknoll, muy activa, muy organizada, muy dinámica. En cambio, nosotros no hemos tenido ese tipo de ideología, de enfoque. En Estados Unidos teníamos parroquias y colegios, básicamente, colegios de secundaria, ¿no? Eran profesores y teníamos parroquias y un enfoque netamente misionero no formaba parte de la mentalidad, ni tampoco de la formación. Entonces, han ido muy pocos ahí, muy pocos, y han fracasado en gran parte. Teníamos una pequeña comunidad en Chumbivilcas, en la capital de Chumbivilcas, que es una de las 4 provincias de la jurisdicción, Santo Tomás, pero quedaron, no sé, ni siquiera un año, creo. Si fuese un año es mucho. No llegó a 2. Sicuani sí, Gregorio ha trabajado en Sicuani, ayudaba en Chumbivilcas. En aquel momento era un viaje de unos días de Sicuani a Santo Tomás. Pero nunca hubo números grandes, eran muy pocos de los carmelitas. Entonces, sí, la orden ha financiado con mucha generosidad. Se creó una institución en la provincia, una oficina para recaudar fondos, para que existe todavía, para las obras misioneras. Y el enfoque principal y original, y creo que el único enfoque inicial fue financiar la obra ahí, pues. Quizás, no sé si empezó, Gregorio puede saber eso, no sé si se creó eso cuando lleguemos aquí en San Antonio, no lo sé. La gente aquí ha colaborado en cosas y tenía medio para poder colaborar. Pero en Sicuani no, y esto era también una cosa de Nevin, es interesante. Como digo, y yo lo hay que tomar con grano de sal, ¿no? De mi manera de ver la cosa, pero lo veo como lo veo, con mi formación, que nunca, nadie más tenía el lujo de lo que he podido gozar yo en cuanto a estudios, etcétera, en cuanto a estos temas. Pero ahí la iglesia tradicionalmente se organizó económicamente con un sistema medieval. Eran propiedades. La parroquia tenía chacras. Una parroquia podría hasta tener haciendas. Y estas propiedades de propiedad real eran rebaños, ¿no? de ovejas, de vacunos, quizás alpacas en algunos sitios. Esto era el ingreso de la parroquia. Y Nevin llega y dice, no hay que preocuparse para esta cosa. Nosotros vamos a financiar todo. Un cambio rotundo. Entonces le buscaba estipendios desde Estados Unidos para el clero. Vas a recibir tu cheque cada mes, ¿no? De tal cantidad, ¿no? Entonces, pero no creó una base real para la economía de la ciudad. Fue muy generosa la gestión, pero desorientada a la vez, sin una proyección adecuada al futuro y a la dentro de una realidad
muy especial. Sí, como es el andino, ¿no? Esto, ya. Entonces ya he hablado demasiado. Sí, padre. Ya. Bien, te damos muchísimas gracias. Agradecemos tus palabras. Como sabemos, usted ya ahora está viviendo acá en Lima, cerca de nosotros, con nosotros. Ya. Y bueno, solamente para terminar, ¿cuántos años usted trabajó en Sicuani y qué es lo que usted como misionero, sin haberse formado como misionero, rescata de Sicuani? Bueno, he trabajado ahí casi 30 años. Casi 30, 28, ¿no? Porque estaba con Gregorio 2 años y salí y regresé, estaba en Santa Isabel 26, entonces son 28 años. 30 años. Wow. Y en solamente 2 sitios, 2 en Yanauca y 26 en Santa Bárbara. Que son 2 provincias similares en cierta forma, aún Yanauca ahora, y aún en mi tiempo ahí era siempre más grande. Yanauca es capital de provincia y fue un pueblo muy olvidado cuando Gregorio y yo vivimos ahí. Esto es 79, 80, 81, por ahí. Yanauca fue muy olvidado. Es la provincia más pobre de las 4, por falta de minería, porque la fuente de riqueza en esa zona es la minería. Y no tiene Canas, minería. Ahora Canas ha crecido, o Yanauca, la capital, ha crecido enormemente. Es totalmente diferente de lo que he conocido. Exactamente por qué, no entiendo exactamente cómo se ha desarrollado tanto. En cambio, Santa Bárbara es un pueblito, es básicamente una comunidad campesina, ¿no? Entonces yo he vivido ahí, como digo, 26 años. En mi primera experiencia de esa zona, llegué a entender muy pronto que no entendía nada. No entendía nada. Parte del tema es lo del idioma. Cuando llegué al Perú intenté aprender tanto el castellano como el quechua a la vez, pero esto no funcionó y ni siquiera, bueno, escucha, pues hablo en mi forma rara el castellano y el quechua es casi nula. Puedo llegar, estudié posteriormente quechua también, pero no es una de las vergüenzas de la vida de no haber podido dominar el quechua de cierta manera. Pero más allá de lo lingüístico, entender el mundo, ¿no? La mentalidad, la forma de pensar de esta población, nunca logré hacerlo, creo. No tengo ninguna ilusión de haber podido integrarme a la sociedad esa. Obviamente no tengo la apariencia fisiológica, ¿no? de un lugareño. Exacto. Esa zona particularmente, yo soy blanco, pues descendiente de alemanes y ingleses y irlandeses, etcétera, y la gente ahí es muy oscura, tez oscura, tipo caoba, ¿no? Color de caoba, ¿no? Entonces un contraste
muy notable, y etcétera. Pero me dediqué, hice un doctorado sobre la cultura esa, ¿no? Tampoco llegué a entenderla adecuadamente, creo, después de tanto estudio, y siempre no dejo de estudiar, pero siempre he querido tratar de entender y por lo menos respetar. Entonces, esto fue parte de mi manera de involucrarme ahí, de por lo menos respetar, ¿no? Respetar la cultura. Hay ciertas costumbres, en Mianauca particularmente hay costumbres prehispánicas que han conservado, y intenté cultivar o no cultivar, pero conservar y contribuir a la conservación de esta costumbre, porque la gente misma practica sus costumbres, ¿no? Pero apoyar estos esfuerzos de las comunidades ahí. Pero siempre estaba muy consciente de la tristeza de la vida en esa parte del país, y de la injusticia profunda de la sociedad en que vivimos, en el Perú, ¿no? Y estas partes donde he podido vivir son entre las más apartadas económicamente, particularmente un lugar como Santa Bárbara, del mundo andino y de la realidad peruana. La mala oferta de educación durante la pandemia, por ejemplo, niños aquí, pero no en su mayoría, tampoco, ni siquiera en la capital, pero obviamente acá podrían seguir clases virtuales en sus casas con una computadora, ¿no? Pero ahí los pobres niños tenían que estar con un celular, el ladero de un cerro, para captar señal en WhatsApp, ¿no? Y sentarse en una piedra en el ladero de un cerro para tratar de seguir sus clases de esa forma, ¿no? Totalmente obsceno la atención de salud. Yo he visto mejorías en mi experiencia, ¿no? Desde 79 hasta hoy he visto cambios muy positivos, pero muy limitados. Hay por lo menos cobertura de educación. Hay colegios donde no había, donde no hubo colegios, pero la oferta es muy mala. El alumno, la alumna sale sin poder leer, con entendimiento, sin conceptos claros de la historia, etcétera, etcétera. Bien. Y entonces esto sí, siempre he visto pues esa tristeza y he pensado, bueno, por lo menos estoy con estas personas y ofrezco algo que algunos valoran, y tampoco hubo una aceptación muy general tampoco de mi actividad ahí. Si ofrecía algo
plan tipo social o algo podría tener un impacto, ¿no? Pero la misa dominical, ¿no? A veces había 3 gatos, ¿no? Nada más. Entonces esto era simplemente una manera de estar. Yo siempre consideraba esto como parte de la tradición de la orden, de acompañar a la gente más humilde, que es el cometido de los frailes desde el comienzo de ese movimiento en la iglesia. Estar con la gente. Estar ahí, acompañarle, y tratar gente con el respeto que a veces tratar de hacerlo también. He pedido paciencia y seguro he hecho barbaridades, ¿no? Que ha insultado, ha ofendido a gente, pero en general he intentado de servirles con ánimo y cariño. Bien, muchísimas gracias, Padre Eduardo. Un gusto para nosotros poder escuchar y conocer sobre usted. Gracias. No hay de qué.